Diego García de Jalón. Un ratito antes de esa conferencia nos acompaña hoy en Toledo en la Onda. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí. Ultimando detalles, ¿no? Efectivamente. Bueno, hoy en Toledo nos hablará de los trabajos que ha llevado a cabo sobre restauración fluvial en el río Tajo. Lo primero que le vamos a pedir es que nos explique, para los que no entendemos de esto, Diego, ¿qué es la restauración fluvial? Bueno, la restauración fluvial realmente es un concepto muy amplio, en el sentido de que hay una definición en sentido estricto o una definición en sentido amplio, dependiendo cuál sea hacia dónde queremos llegar. En sentido más estricto sería la restauración es volver a las condiciones naturales. Esto prácticamente es imposible, y entonces rebajamos nuestras metas hablando de rehabilitación, mejora ecológica, recuperación del buen estado ecológico, pero obviamente esto no es volver a unas condiciones pristinas o naturales, sino simplemente que sea algo compatible con la ocupación del territorio y del bienestar humano que tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son las principales dificultades que se encuentran pues a la hora de restaurar, de recuperar ríos como el río Tajo? Pues yo creo que la principal dificultad es que no tenemos una conciencia de que queremos recuperar los ríos. Si nos preguntan que si queremos recuperar los ríos, decimos que sí, pero si nos preguntan cuánto estamos dispuestos a ofrecer de nuestra renta económica, entonces es cuando las cosas podrían entenderse de una manera u otra. Fundamentalmente porque la gente los ríos los tiene como alejados, ¿no? Lo normal es que no nos fijemos demasiado, sobre todo porque no entramos dentro del agua, lo vemos desde fuera, y entonces no nos damos cuenta que los peces ya no están, o que los invertebrados, las libélulas, etcétera, que deberían de estar, pues hace muchos años que ya no están. Usted es un poco el problema más grande, la concienciación de ese tema. El movimiento ecologista en la última década ya lo ha cogido como algo más importante, pero todavía estamos sin un análisis muy profundo del tema. Usted ha trabajado mucho sobre esto y hará hincapié, de hecho, en las posibilidades de recuperación del río. Y yo le pregunto, ¿realmente es posible, viendo el estado de degradación en que se encuentra el río Tajo? Bueno, es posible organizar una estrategia para ir haciéndolo poco a poco. No se puede hacer de una manera, nos ponemos a ellos, hacemos un megaproyecto de restauración y ya lo hemos conseguido. La experiencia nos dice que esto no tiene sentido. Lo que hay que es marcarse pautas, metas más concretas, analizar cuál es el factor limitante, la causa que degrada más en este momento, y entonces ir a por ella, y luego pasamos a la siguiente y a la siguiente, y hay demasiados problemas. Pero yo, de todas formas, en mi presentación voy a hablar de restauración, que es lo que llamamos nosotros hidromorfológica, pero hay otra restauración que no voy a hablar, que es importantísima, que es la de contaminación. Claro, si el río está contaminado, por mucho que mejoramos la hidromorfología, no adelantamos nada. Claro. Y este es el problema base, ¿no? El problema base es la contaminación del río Tajo, la contaminación que nos produce toda la Comunidad de Madrid a través del Manzanares Jarama. Pero la verdad es que cuando uno se mete en el Tajo, ve que está muy mal, pero no solamente por contaminación. Y las mismas ciudades del Tajo, y estoy hablando de Toledo y de Talavera, pues también contaminan mucho. Lo que pasa es que contaminar sobre agua ya sucia no se nota. Pero sería un problema si los madrileños limpiaran sus vertidos. Esa podríamos decir que es una de las causas que degrada más en este momento el río. Es el factor limitante que hace que muchas especies que deberían de vivir no viven en este momento,
pero no, ya digo que no es el único. Y el problema, o sea, desde mi punto, de lo que yo analizo, que es la hidromorfología, el problema fundamental del Tajo es que más del 50% de su recorrido no es río, es pantano, está embalsado. Y entonces hay cientos de obstáculos, de presas y azudes que no dejan correr el agua. Entonces lo fundamental es que nosotros veamos el río y cuando veamos el río vemos que el agua corre. Nosotros vamos al Tajo y tenemos una gran probabilidad de encontrarnos que el agua no corre. Nada más que hay que ir, por ejemplo, a Talavera de la Reina. Es una vergüenza, el río en Talavera de la Reina no corre, salvo que haya una avenida terrible, en condiciones normales no corre. ¿Por qué? Pues porque hay un azud para producción hidroeléctrica a la entrada y otro azud a la salida, y el río está empantanado. Y no nos damos cuenta de ello. Y lo que eso significa es muy importante, porque es que no nos damos cuenta que eso significa pues que esté lleno de carrizos, de vegetación, que no veamos el río. Hablamos del estado del río, ha hecho alusión a esos vertidos. Yo le iba a preguntar, mi siguiente pregunta, ¿qué papel juegan las administraciones en esta recuperación, en esta restauración fluvial? Bueno, todos dirán que están haciendo el máximo posible y más, pero uno mira los datos, y el Jarama llega al Tajo con unos problemas de toxicidad, de amonio principalmente, muy grandes. De tal manera que no puede haber, la vida que hay es muy limitada. Y luego ya entra en el Tajo que se tranquiliza con tantas azudes y presas, y entonces aquello es un elemento de descomposición continua. Bueno, es usted un experto en la materia y podríamos estar hablando y nos encantaría horas y horas con usted, pero ya sabe que la radio es lo que tiene, que el tiempo corre. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes porque sin duda será muy interesante la conferencia que ofrecerá esta tarde en la Real Fundación de Toledo. No sé si pasará usted luego por la concentración que lleva a cabo cada día 19, precisamente un 19 se prohibió el baño en el Tajo, la plataforma en defensa del río Tajo. En su charla sí que van a estar. Si termino a tiempo, por supuesto. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Diego, y en otras ocasiones le emplazo a charlar un ratito con nosotros en Toledo en la Onda. Diego García de Jalón, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.